la cursada esta extraña de... tan importante como esto, lo tengamos, porque también... Bien, desconecten por favor los micrófonos. Genial, listo. Bueno, empezamos la cursada, chicos. Bienvenidos a Mecanismos, y Mecanismos B, los que están en el plan viejo. La idea de esta cursada es que todavía no tenemos claro de algunas cosas, pero sí tenemos claro de que estamos en una crisis fenomenal a nivel mundial y que nosotros tenemos que hacer dos cosas. Como en toda crisis, tenemos que adaptarnos, tenemos que tomar decisiones y tenemos que ver cuáles son los peligros que tenemos y a dónde vamos y cuáles son las oportunidades que tenemos. Es importante en esta etapa que nos adaptemos, que aprendamos cosas nuevas, que aprendamos nuevas formas de comunicarnos, y es bueno que tengamos la posibilidad de ver cómo trabajamos en equipos. La idea de hacer equipos de A4 no fue una idea aleatoria, fue una idea pensada con el hecho de decir, che, ¿cómo hacemos para, en esta etapa en la que no vamos a, en esta etapa en la que no vamos a tomar evaluaciones, o sea, la universidad nos pidió específicamente que no los evaluemos en esta etapa de clase a distancia, en la cual obviamente también la asistencia física que pedimos no es obligatoria, pero ¿cómo hacemos para que llegar al final del cuatrimestre con todos los contenidos más o menos dados? Bueno, esta es la forma. Vamos a, en los mismos horarios de clases teóricas y de clases prácticas, vamos a dar las clases teóricas y las clases prácticas por esta plataforma. ¿Cuál es el régimen de cursada que vamos a tener al final? Honestamente, no lo sé. Habitualmente, en nuestro régimen de cursada, en nuestra materia, tenemos que cursamos la materia, hacemos exámenes parciales, y cabe la posibilidad de promocionar la materia. No sé en esta circunstancia cómo va a devenir, o sea, la cursada y cómo vamos a hacer las evaluaciones. Las evaluaciones, ya la bajada de línea de la facultad es que van a ser presenciales, o sea, no se van a tomar evaluaciones por este medio. Así que vamos a ver, ahí estamos admitiendo más gente, así que vamos a ver cómo según va pasando el tiempo, cómo nos van a ir instruyendo para ver cómo nos vamos a evaluar. Lo que sí, y por eso sí, la idea de los grupos es que tengamos algún tipo de feedback, o sea, que las clases, los encuentros estos no sean monólogos míos. Para los que no me conocen, no me presenté y no leyeron el cartel, yo soy Carlos Jerez y soy el profe a cargo de este curso. Doble clase. Ahí está. Vayan deshabilitando los micrófonos. Ahí está, genial. Bien. ¿Cuál es la historieta de esta materia? ¿Por qué esta materia? Alguna vez alguien me preguntó, Carlos, ¿cuál fue la materia más importante de tu carrera? Y la materia más importante es la que me fue sirviendo en el momento que me hizo falta. No necesariamente la que más me gustó o la que más con la que más afinidad tenía. El tema es, los que estamos, yo y ustedes que están de aquel lado, somos casi todos ingenieros industriales. Igual que el ingeniero Caloya, con quien vamos a estar trabajando los días jueves o casi todos los días jueves. Entonces, una quien dice, che,
¿Por qué mecanismos? ¿Para qué mecanismos? Si yo voy a ser ingeniero industrial, como ingeniero industrial, a mí me va a interesar evaluar proyectos, me va a interesar el tema de evaluación económica, me va a interesar... Y yo le diría, y yo soy ingeniero industrial, y sí, es cierto. O sea, la parte de lo que vemos en INGECO 2, en INGECO 1, es fantástico. El micrófono apagado, Y ¿no? lo tenemos que saber. Y bien, el tema es que nosotros somos ingenieros y como ingenieros tenemos que tener una formación técnica sólida, más de la universidad que venimos nosotros. Esta formación técnica sólida la tenemos básicamente con materias técnicas. Y cuando ustedes estén en cualquier reunión de trabajo, ustedes van a ver que con temas económicos van a haber administradores, van a haber contadores, va a haber economistas, pero con temas técnicos están ustedes nada más, están solos. Y van a hacer siempre la referencia a los temas técnicos. Por eso la importancia de materias como esta. ¿Cuál va a ser la metodología con que vamos a dictar esta materia? Y esta materia la vamos a dictar con clases teóricas, que las voy a dar yo los días miércoles, y con clases prácticas que las voy a dar o yo o el ingeniero Caloya, Jorgito Caloya, que me imagino que debe estar en línea ya, los días jueves. Vamos a hacer, además, nos tomamos el trabajo de actualizar el campus y tenemos una página web que ya les mandé, en la cual vamos subiendo todo el material, absolutamente todo el material que pensamos que es relevante para la materia. En la página tenemos desde la programación de las próximas clases, falta subir todo el calendario, pero lo van a tener el fin de semana actualizado, y les vamos haciendo, de cada tema, van a tener o bibliografía donde consultarla, o van a tener material de estudio hecho por nosotros. Particularmente para la clase de hoy, ya tienen subido en la página un texto con la clase teórica de hoy. Para mañana van a tener un apunte de la clase de mañana, y si hiciera falta consultar algún libro, también ya les mandé, aparte, cuál es la bibliografía principal que utilizamos, y les mandé algunos de los libros. Si alguno necesitara alguno de los libros restantes de la bibliografía, me lo pide y se lo mando. En general los tengo casi todos en formato PDF. Y no se los mande todo para no abrumarlos y mandarles cosas que no están dentro de la idea. Con el tema de la duración de nuestras clases, la idea es que tengamos clases de aproximadamente de no más de 2 horas. O sea, la idea cuando son presenciales es que son de más o menos 3 horas. Por este medio me parece que hacer clases de más de 2 horas es criminal. Entonces, nos vamos a tomar tratar de dar en la clase teórica que damos por este medio los conceptos que consideramos más importantes, ¿sí? Y darles la mayor cantidad de material para que ustedes puedan seguir la materia desde casa. De más está decir que uno no aprende solamente con la clase teórica, o sea, la clase teórica uno lo enfoca, lo va a poner a uno en contacto con la realidad, pero uno termina de aprender cuando va al libro o va a los apuntes que le mandamos nosotros y le dedican horas sillas y van para adelante entendiendo todo el contenido. Bien. Vamos a empezar con la clase de hoy entonces.
Vamos a empezar con la clase de hoy. A ver, vamos a buscar. Vamos a empezar con la clase de hoy, que es acerca de una introducción a la materia, es una introducción a mecanismos y elementos de máquinas. En esta introducción, nosotros, para esta introducción, hicimos un apunte que está basado en las clases que daba el anterior titular de la cátedra, que era el ingeniero Chiasano, que me tomé el trabajo de editarlo, ampliarlo un poco y darle un poco más de forma. Está bastante claro. De todas formas, le falta un par de revisiones y un par de unificar más la nomenclatura, pero ya está casi listo, o sea que lo pueden leer tranquilamente. Y vamos a, para los que se engancharon más tarde, vamos a hacer de vuelta un poco, a recordar por qué estamos haciendo esto. Esto que ven acá en pantalla es el origen de la palabra crisis, que es una palabra griega que quiere decir decido, separo, juzgo, que es un poco significativa del lío en el cual estamos hoy. ¿Sí? Y nos quiere decir que es un momento muy, muy complicado que afecta a toda nuestra comunidad en este momento. Pero, si vamos a otra etimología de la palabra crisis, que es la etimología china, nosotros vemos que está compuesta por dos caracteres. Y cada uno de estos caracteres, uno quiere decir peligro y otro quiere decir oportunidad. Es decir, ¿estamos en un momento complicado? Sí, muy complicado. Tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que tener todas las precauciones posibles, pero es un momento de oportunidades. Es un momento de... y aquí llamamos oportunidades. Oportunidades de crecer, oportunidades de conocer otros medios, de conocer otras formas de comunicarnos y de enriquecernos un poco más de todo lo que sabíamos. Es decir, ¿estamos en peligro? Sí. ¿Estamos en una etapa jorobada? Sí. Tenemos la oportunidad de reinventarnos, porque esto va a terminar y vamos a salir o fortalecidos o debilitados en función de las decisiones que tomemos ahora. Cuando hacemos alusión al tema de trabajo en equipo, me gustaría que los equipos que se formaron, o arbitrariamente o porque se conocían, que trabajen entre ustedes, que se contacten y les vamos a ir dando, a partir de la semana que viene, esta semana es de gracia, les vamos a ir dando trabajos para que vayan haciendo. Y vamos a querer tener algún feedback de esos trabajos, por eso va a ser importante que trabajen en conjunto. Si bien esos trabajos en esta etapa previa a que hayan las clases presenciales no van a ser evaluados, sí nos va a interesar tener un feedback para saber cómo vienen llevando ustedes la materia. Entonces, el tema de trabajo en equipo es importante, básicamente, ¿por qué? Porque equipos que... Chicos, por favor, silencien los micrófonos. Ahí está. Entonces, hay circunstancias realmente increíbles de las cuales uno con trabajo coordinado y en equipo termina saliendo adelante o termina siendo victorioso en situaciones insólitas. Ya hago este comentario ahora medio jocoso porque la clase no es jocosa, así que en el año 2009 un equipo de fútbol
del cual soy simpatizante, o sea, empezó a jugar la Copa Libertadores sin absolutamente ningún tipo de posibilidades. Es más, entró por la ventana, por un repechaje. Y haciendo un trabajo realmente muy bueno, terminó llevándose la copa. Y lo otro que quiero que sepamos, antes de meternos ya de lleno en la materia, en pantalla estamos viendo un cuadro de un artista francés que se llama El naufragio del Medusa. Si ustedes se fijan, los náufragos están todos en el mismo barco, están como nosotros, estamos todos en el mismo barco, todos en el mismo barco. Y en esta balsa, en el medio del mar, en el medio de la nada, están todos en la misma condición, pero si ustedes se fijan, en la parte inferior, hay gente que ya se está dejando morir, hay gente desesperanzada, hay gente esperanzada, hay gente que está buscando soluciones al futuro, y en el medio tenemos gente que está tratando de agarrarse de los que tienen esperanza para ir para adelante. Nosotros, muchachos y chicas, somos de este grupo, somos de los que caminamos para adelante y de los que tenemos esperanza. Por eso estamos acá esta noche y vamos a estar un ratito largo hasta que completemos esta clase. Bien. Vamos a empezar con la materia. Vamos a empezar con algo que no suele ser divertido, pero que necesitamos para ponernos de acuerdo. ¿Sí? Vamos a empezar a definir máquina. Una máquina la voy a definir como un conjunto de componentes organizados, para consumir energía en las condiciones en que la fuente pueda proveerla y generar con ellas un efecto útil. Es decir, va a ser un conjunto de componentes al cual les voy a dar energía y de las cuales voy a sacar un trabajo útil. Este efecto útil puede variar controladamente en función del grado de capacidad que tenga la máquina para conectarse y adaptarse al ambiente que la rodea. Con esta definición tenemos, por ejemplo, un aparejo eléctrico, un motor de combustión interna, un turboreactor, ¿sí? Ahora bien, las máquinas que a mí me van a interesar y las que vamos a estudiar, ¿sí? Son máquinas que reciben energía mecánica con características determinadas, es decir, con una velocidad de entrada, con una velocidad, van a interactuar y de esa interacción van a salir condiciones dinámicas y cinemáticas distintas. Estas máquinas operadoras tienen, como todas las máquinas, componentes mecánicos. ¿Sí? Estos componentes mecánicos son cuerpos sólidos que intercambian fuerzas y movimientos a través del contacto entre sus superficies. Es decir, toda interacción entre superficies me van a generar algún tipo de fuerza física mecánica. El estudio de la cinemática y dinámica y el dimensionamiento de estos componentes, analizados individualmente, son elementos de máquina, y en grupos interactuantes son mecanismos, es el objeto de esta materia. Es decir, en esta materia lo que vamos a estudiar son elementos de máquinas, ¿sí? De los cuales vamos a ver cuál es su funcionamiento, para qué sirven, cómo se dimensionan, y a nosotros que somos industriales muchas veces nos sirve saber cómo los seleccionamos. Nos van a decir en el momento de una planta, ingeniero, hay que reemplazar
toda la cadena de rodamientos de este tren de laminación. Ah, caramba, nadie le va a pedir que lo sepan dimensionar. De hecho, o sea, hay fábricas que lo hacen por nosotros. Pero sí le van a decir que tengan el buen tino de seleccionar los elementos correctos para que su planta esté permanentemente en buen uso y que ustedes no pierdan clientes porque tienen que dejar una planta fuera de servicio durante una semana. Como máquinas operadoras tenemos máquinas como esta que tenemos en pantalla, que es un torno automático, en realidad es un torno de control numérico, ¿sí? Y vamos a definir mecanismos como el conjunto de componentes mecánicos que están organizados para transmitir movimiento desde un componente de entrada hasta un componente de salida, modificando las características cinemáticas del movimiento de entrada para obtener las del movimiento de salida. Es decir, yo voy a tener una máquina a la cual la voy a alimentar con un motor eléctrico, por ejemplo, y por el otro lado voy a tener un trabajo útil, que ese trabajo útil puede ser, por ejemplo, que una máquina genere el maquinado de una pieza. A cada uno de los elementos o eslabones que componen los componentes, o sea, cada uno de los componentes individuales que componen una máquina los voy a llamar elementos de máquina. Intentar vender lo más posible al mayor precio, a la mayor cantidad de personas. Silencien, please, los micrófonos. Gracias. Entonces, cuando yo tenga que elegir una máquina determinada, o cuando tenga que ir a comprar una máquina determinada, me va a decir, voy a necesitar que tenga decir, che, ¿qué características tiene esta máquina? ¿Cómo hago para saber cuáles son las características? Y hay unas características que son básicas para la selección de la maquinaria, que son las características mecánicas externas. Las características mecánicas son las magnitudes que permiten evaluar el trabajo mecánico que pueden entregar, pero no solamente el trabajo que pueden entregar, sino el trabajo que pueden entregar y con la rapidez que lo hacen. Es decir, trabajo mecánico lo puedo machear con, de hecho, es un equivalente de energía. O sea, y si yo evalúo la rapidez con la cual entrego o consumo energía, estoy evaluando la potencia con la cual entrego potencia a mi máquina, o con la cual mi máquina consume esa potencia. Se las llaman características externas porque no se relacionan con las características de diseño de la máquina. Chicos, por favor, silencien los micrófonos. Gracias. Yo me sumo a Wally. Me sumo a Wally. Vos que te sumaste a Wally, por favor, silencia el micrófono. Mil gracias. Genial. Bien, la energía o el trabajo mecánico que se transmiten, las características cinemáticas simples, pueden ser características de satisfacer ciertas necesidades de los consumidores que no los podemos hacer y o rotación. Bien. Chicos, por favor, silencien los micrófonos. Alguno tiene el micrófono abierto y está interfiriendo un poco. Genial. Entonces, las características de trabajo mecánico pueden ser de traslación o de rotación. Si tenemos traslación, tenemos la famosa fuerza por distancia. Y en el caso de que tenemos rotación, tenemos el momento torsor por el ángulo de rotación.
donde la fuerza se mide en newtons, el momento torsor en newton metros, el trabajo mecánico lineal en newton metros, el desplazamiento en metros, la rotación en radianes y la energía absorbida en newton metros. También tenemos que la cupla y las fuerzas son características propias de la máquina. Y la velocidad y la potencia son las otras características típicas de las máquinas. Acá les estoy poniendo en pantalla las fórmulas que ya conocen de las relaciones que tenemos entre fuerzas, velocidades y momentos torsores y desplazamientos angulares en función del tiempo. Con esto obtenemos la fórmula básica en que la potencia, que llamamos con la letra n, va a ser igual al momento torsor por la velocidad angular, que es lo que tenemos acá. ¿Qué tenemos acá en pantalla? Bueno, acá en pantalla tenemos una máquina que se llama limadora. Esta máquina, que se denomina limadora, tiene varios componentes. Lo primero que vamos a observar, acá donde está el cursor en este momento, tenemos un motor eléctrico, ¿sí? Este motor eléctrico es el que le va a dar potencia a mi máquina, ¿sí? Que vista como un todo, es toda la parte azul que tengo acá. Este motor eléctrico que le está suministrando potencia a la máquina a través de una transmisión por medio de poleas y correas, ¿sí?, hace que ingrese a esta máquina, ¿sí?, una potencia determinada. Ahora bien, esta potencia que ingresa a la máquina va a estar representada por unas características que son muy particulares, que son el momento torsor o la cupla que este motor eléctrico le transmite a esta polea, ¿sí?, y por la velocidad angular. ¿Y cuáles van a ser las características de salida de esta máquina? Y la característica de salida de esta máquina va a ser que, en función de que, como entra la potencia acá por un mecanismo como el que está acá a la derecha, ¿sí?, este carro que está acá hace un movimiento de vaivén que es lineal, que es un mecanismo similar al que ocurre entre el árbol de entrada de un automóvil y las bielas con las cuales los cilindros hacen un movimiento lineal alternativo. Acá este carro hace un movimiento lineal alternativo, de ida y de vuelta, como estoy mostrando con el cursor, y en esta punta se coloca una herramienta, ¿sí?, de corte. Y acá, en esta morsa, se coloca una pieza a la cual se le va a remover material por arranque de viruta, como se indica acá. Esta parte que estamos viendo acá es la herramienta que viene montada en esta parte, que acá no está en el dibujo, en la foto, pero acá se coloca la herramienta y aquí se coloca la pieza a trabajar. Y lo que se obtiene es el arranque de viruta mediante la potencia que, en definitiva, viene del motor eléctrico, ¿sí?, que me genera en este movimiento, acá en esta polea, el momento de entrada y la potencia de entrada, que va a ser igual a el momento torsor de entrada por la velocidad angular. La velocidad angular se mide con las vueltas por minuto que tiene la polea. Y el momento torsor lo voy a medir con la fuerza tangencial que genera la transmisión por correas por el radio entre la polea, entre la correa y el centro de rotación. En definitiva, voy a tener una máquina operada mecánica. A esta máquina operada mecánica le voy a dar una potencia de entrada y voy a tener una potencia de salida. En el caso de la
limadora, la potencia de entrada es la potencia que recibe la polea de entrada. Y la potencia de salida es la potencia que genera el guitarro cuando hace el arranque de viruta en el trayecto vaivén. La máquina operadora esta, yo puedo decir entonces que la potencia de entrada la calculo por el producto momento torso de entrada por velocidad angular de entrada y la potencia de salida por la velocidad angular de salida. Ahora bien, esta potencia de entrada y esta potencia de salida son iguales. Si no considerara pérdidas, sí, pero eso en general no pasa. Entonces, ¿cómo hago para evaluar esas pérdidas? Bueno, las hago con un coeficiente que se llama eta, que lo llamamos rendimiento. Entonces, la potencia de entrada va a ser, esto está al revés en el PowerPoint, les pido disculpa, la potencia de salida va a ser igual a la potencia de entrada por, o sea, la potencia de salida va a ser igual a la potencia de entrada por el rendimiento, al revés de como está acá. Y cuando uno dice, che, y en las transmisiones habituales, los rendimientos, ¿cómo son? Y en general, en las transmisiones que usamos en la industria, los rendimientos suelen ser altos, ¿sí? Para rendimientos de correas estamos en el orden del 90 y pico %, un poquito más del 93 que tiene la tabla esta, es un poco vieja. En caso de cadenas, entre 0,9 y 0,96. En caso de transmisiones por trenes de engranes, entre un 95 y 97%. Es decir, los rendimientos son bastante buenos. Ahora bien, tenemos en función de cada necesidad, ver cuál es después el mecanismo de rendimiento, o sea, el mecanismo de transmisión que utilizamos. Nosotros, a lo largo del curso, vamos a ver casi todos los mecanismos de transmisión que tenemos acá. Bien, vamos a ver ahora, qué es lo que nos hace, cómo hacemos para que la potencia y la energía que tengo en un motor, que es la máquina motora, llega, o sea, ¿cómo hago para que la potencia que sale, o sea, yo voy y compro un motor, ¿sí? Coloco el motor, lo enchufo y empieza a girar este eje. ¿Sí? ¿Cómo hago para que de la potencia que está en este eje me llegue potencia al eje que está acá abajo de mi máquina útil? ¿Sí? Que en definitiva, en función de esa potencia que entra por acá, es lo que me va a salir en la salida como energía disponible. Entonces, habitualmente, entre el motor y la máquina, especialmente cuando la diferencia, o sea, un motor eléctrico común puede tener entre 1500 y 3000 vueltas habitualmente por minuto. Y las máquinas operadoras operan con velocidades bastante inferiores. Capaz que operan con velocidades que van entre los 500, 600 vueltas a los 100 vueltas por minuto. Entonces, ¿cómo hacemos, en principio, para llevar la potencia de la máquina motora al mecanismo útil? Y después, ¿cómo hago para, para unir, ¿no es cierto?, los ejes que son los que en definitiva van a generar la potencia que yo necesito? Entonces, primero, para llevar las características mecánicas del motor para que sean compatibles con las características de entrada de la máquina útil,
vamos a poner, por lo general, algún mecanismo de reducción, ¿sí? Algún mecanismo de reducción de velocidad. Si nosotros nos fijamos acá, en esta limadora, vamos a ver que estas poleas tienen varios escalones. Y en función de donde yo ponga la correa, ¿sí? Voy a tener distintas relaciones de velocidad. Entonces, lo que vamos a hacer para unir los ejes y que los ejes, tanto en el motor como donde yo quiero que se vaya distribuyendo la potencia, tengan la misma velocidad angular, es poner mecanismos de unión. Es decir, elementos que conecten esos ejes. Los elementos que yo utilizo para conectar esos ejes son varios, ¿sí? En general vamos a tener distintos tipos de mecanismos con los cuales acoplar los ejes, ¿sí? El más común de los acoples es un acople en el cual uno de los elementos es un tubo que rodea el eje, ¿sí? Y en el eje genero, ¿sí? un hueco en el cual va a calzar un elemento que se llama chaveta. La chaveta es un elemento de unión entre el eje y un cubo que puede ser un cubo de un conector, o que puede ser el cubo de un elemento portante, como puede ser una polea, un engranaje o un elemento de máquina. Esta chaveta, en general, va a tener vamos a ir avanzándolo. Esta chaveta, en general, va a tener una sección que va a ser una sección cuadrada o rectangular, ¿sí? Y por lo general, cuando están insertas totalmente en un eje, esas chavetas van a tener forma redondeada en las partes que están internas al eje para evitar concentración de tensiones. Las chavetas que son absolutamente prismáticas son chavetas que no tienen contacto en las puntas. La principal solicitación que actúa sobre la chaveta, como pueden verlo acá, es una solicitación de corte. Es una solicitación de corte que tiende a que haya un sillazamiento o un corte en el plano en el cual tenemos la unión entre el eje y el tubo de arrastre. Otra forma de unir dos ejes es con un elemento que se llama acople. El acople, yo para tener este acople, una forma que puedo hacer para que el eje sea solidario con el acople es ponerle una chaveta. Otra cosa que se puede hacer es realizar una perforación y ponerle un pasador. En líneas generales, esta es una solución de taller, no es una solución que se use demasiado, especialmente cuando transmito mucha potencia. Pero sí se utiliza para que el pasador no tenga el menor juego posible. Se suelen poner pasadores elásticos que tienen una abertura que se va adecuando a la apertura, y después el pasador presiona firmemente el pasador entre el acople y el eje. Y acá tenemos un acople, que es una forma de transmitir la potencia directamente entre dos ejes, como el
el ejemplo que tenemos acá. Yo acá tengo los dos ejes entre mi máquina motora y mi reductor de velocidad, o variador mecánico, y entre el variador y la máquina útil, ¿sí? Y en estos espacios, donde yo acá puse punteado, o sea, uno de los elementos que siempre se van a poner son acoples. Estos acoples pueden tener varias características. Estos acoples pueden ser rígidos, es decir, se colocan acople metal contra metal y se ponen a funcionar, que este tipo de acoples tiene la desventaja y tiene el problema de que en líneas generales los acoples rígidos no aceptan ningún tipo de desalineación leve entre los ejes y en el caso de vibraciones transmiten completamente todas las vibraciones. Hay pasadores como este que está acá en pantalla, en el cual cuando se los coloca, ahí tiene un elemento flexible que tiene como una especie de anderes de goma que disminuyen notablemente el tema de vibraciones. ¿No? Las formas que tenemos de que el eje calce en los acoples son muy variadas. Una forma es con chavetas, otra forma es con pasadores, que la vimos antes. Otra forma de que los pasadores, o sea, de que los acoples, o que un eje se acople a otro elemento, es con una punta estriada. Esta es una punta estriada, una punta de eje de automóvil. ¿Sí? Y la idea es que si este es el acople, ¿sí? La parte estriada, que es como si fuera una especie de engranaje, calce, ¿sí? En la parte interna del acople. Y por último acá tenemos un acople absolutamente elástico, o sea, en el cual el mismo, o sea, tenemos que estar separado por un mecanismo de goma bastante generoso, que es lo que hace que no se transmitan vibraciones y que o sea, que permita leves desalineaciones entre los ejes. Acá tenemos distintos tipos de acoples elásticos. ¿Mm? Y vamos a hacer no, vamos a seguir un poco más. Vamos a seguir un poco más. Bien, vamos a ver ahora lo que tenemos en pantalla. Lo que tenemos en pantalla es cuando nosotros tenemos una máquina que está funcionando, muchas veces necesitamos, si el motor está funcionando y la máquina está parada, ver cómo conecto el motor que está funcionando con la máquina que está parada. Y muchas veces voy a tener un problema parecido pero inverso, es decir, tengo la máquina funcionando, la desconecté y está girando y necesito que pare. Es decir, lo que yo estoy diciendo es que en algunos momentos voy a tener mi motor funcionando y mi máquina parada. ¿Cómo hago para transmitir esa fuerza desde el motor a mi máquina? Es decir, si la fuerza de entrada la tengo acá y la fuerza de salida la tengo acá, y acá está parado, digo, ¿cómo hago? Vamos a... Lo que voy a hacer es generar un mecanismo de acople por fricción, ¿sí? Tanto para frenarlo como para que pueda transmitirse la fuerza que está generada en este sector
de la transmisión y transmitirla a este, ¿sí? Bien, cuando yo consigo acoplar por fricción el movimiento que me generado en este eje con respecto a este otro eje, el mecanismo se llama embrague. El mecanismo se llama embrague. Y cuando lo que yo hago es que el movimiento que tengo, lo tengo en este eje, y lo que yo quiero hacer es frenar este eje, ¿sí? Lo que voy a hacer es acoplarle también este eje que tengo acá a la izquierda, y el mecanismo se va a llevar mecanismo de freno. Es decir, el embrague y el freno son dos caras de una misma moneda, en el cual usan el acople o el frenado por fricción. En el apunte, me fui ya, avancé un montón de hojas más de las que pensaba. En el apunte, en la página 17, tienen el capítulo sobre embragues y frenos. A ese apunte, en ese apartado en particular, les voy a pedir que le peguen una buena leída. En pantalla tenemos qué es lo que pasa cuando tenemos un frenado a través, cuando el mecanismo actúa como freno. El rasgo más distintivo de que cuando el mecanismo actúa como freno es la elevación de temperatura, ¿sí? Las relaciones de elevación de temperatura con respecto a la temperatura ambiente la tienen en esta fórmula, que es una fórmula que, para variar, el desarrollo original se lo debemos a Newton. Bien, vamos a hacer una cosa ahora. Ahora vamos a parar unos minutos. Vamos a parar unos minutos y así tenemos 10 minutos para tomar un vaso de agua, para ir al baño, para charlar un rato, y nos acoplamos a la reunión que pactamos para las 20 horas. Así que nos vemos en 10 minutos.